Estamos empezando el día de hoy con un ciclo, como dice aquí, que se llama ¿Qué hacen los budistas? ¿Qué hacen los budistas? ¿No? Yo creo que muchas personas que se acercan aquí al Centro Budista de Cuernavaca por primera vez, y bueno, en general, personas que nos acercamos también al centro ya con más tiempo de haber contactado con el budismo, de pronto, pues nos puede hacer bien reflexionar un poquito, ¿verdad? ¿En qué consiste esto de ser budista y esto de las distintas actividades y distintas aproximaciones que usamos para poner en práctica las enseñanzas del Buda, ¿no? Y entonces a lo largo de esta serie que se llama ¿Qué hacen los budistas? Pues justamente vamos a tomar en cuenta estos distintos aspectos. Lo explicaba yo la semana pasada como si fuera una especie de paisaje. Ser budista lo podemos concebir así como un paisaje que tiene muchos elementos, ¿no? Tiene el elemento del arbolito, de la montaña, del río, de la vaquita, ¿no? Del ranchito, ¿no? Y cómo en el contexto de ese paisaje, de esa imagen que vemos en términos de nuestra práctica budista, cuál es el papel que juegan cada uno de estos distintos elementos, cómo se engarzan juntos, cómo entre todos completan una especie de rompecabezas que tiene un objetivo común, ¿verdad? Que tiene el objetivo común de acercarnos, de llevarnos en el camino hacia la iluminación. De eso se trata el budismo, ¿no? De alcanzar la iluminación, de alcanzar la misma experiencia que alcanzó el Buda, esta experiencia de despertar de la conciencia que alcanzó el Buda hace 2500 años, debajo del árbol Bodhi en el norte de la India. Entonces, de eso se trata esta serie. ¿Qué hacen los budistas? Y el día de hoy tenemos como que la charla introductoria. ¿En qué consiste ser budista? Esta es, digamos, como que la introducción a esta serie, ¿no? Esto es, digamos, una especie de aproximación al paisaje como un todo, no a sus elementos individuales, sino el paisaje como un todo. La lógica del funcionamiento y de la dinámica de ese paisaje como un todo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué tal sale. Pues bueno, primero que nada, quiero hacer conciencia de que pues nosotros no vivimos en un país tradicionalmente budista, ¿verdad? Sin embargo, en el mundo hay otros países que han adquirido como su religión predominante el budismo. Entre ellos está, por ejemplo, Tailandia, por supuesto, Tibet, Birmania, Vietnam, Laos, Camboya, Birmania, Japón. Bueno, aunque en Japón ahora tenemos un componente muy importante aparentemente de shintoísmo. Siempre hubo, pero parece que es dominante. Es dominante el shintoísmo aparentemente escuchado, ¿no? Aunque sí hay un componente muy, muy importante de budismo. Durante mucho tiempo China, ¿verdad? Por supuesto China. Entonces hay en todo el lejano oriente, sobre todo, muchos países en donde la religión predominante es el budismo, ¿no? Esos son países que podríamos decir en donde son culturalmente budistas. La cultura, la sociedad, tiene integrado en su funcionamiento y en sus principios, en sus puntos de vista, digamos, en la manera de funcionar. Hay puntos de vista que son budistas y que están inmersos en el diario vivir de la sociedad, ¿no? Las perspectivas que tienen con respecto al mundo incluso provienen de la cosmología budista y están tan integrados con la cultura local que llega un momento en el que prácticamente se pierde, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre los aspectos realmente culturales de un lugar y la influencia de la religión predominante, ¿no? Porque están completamente entremezclados. Obviamente en esos países la opción inmediata para canalizar las necesidades espirituales del ser humano, pues es el Buda Dharma. El budismo, nosotros los budistas le llamamos el Buda Dharma. La palabra Dharma se puede traducir en este contexto como las enseñanzas o la verdad, la visión del Buda, ¿no? El Buda Dharma es las enseñanzas del Buda.
Esa palabra, Buda Dharma, es la que se utilizó y se utiliza hasta la fecha en el lejano oriente para referirnos al budismo. Ya en el mundo occidental, occidentalizado como el nuestro, se adquirió esta palabra, budismo, que es en realidad una palabra más nueva, es una palabra que proviene del siglo XIX, aparentemente, y que, bueno, se inventó, digamos, para hacer referencia a esa tradición espiritual que proviene del Buda, ¿no? De la misma manera que el cristianismo proviene de Cristo, ¿verdad? Y el marxismo proviene de Marx. Bueno, pues igual el budismo proviene del Buda y fue una palabra que se acuñó en el siglo XIX en Europa y que ahora utilizamos ya en todo el mundo, ¿verdad? Pero originalmente nos referíamos al Buda Dharma. Entonces, bueno, pues todos sabemos que la espiritualidad realmente, la espiritualidad, incluso la religiosidad, si la quieren poner en esos términos, es casi una necesidad de la mente humana, es algo que viene intrínseco a ser seres humanos, ¿no? Y en distintos contextos culturales, en distintos lugares del mundo, pues esta predisposición, podríamos llamarla, se canaliza de distintas maneras, ¿no? De acuerdo a las religiones y a las tradiciones espirituales predominantes de cada sitio. Entonces, efectivamente, en estos países que culturalmente son budistas, que tradicionalmente son budistas, ¿no? Pues la gente nace y ni se lo pregunta, ¿verdad? Simplemente crece en ese contexto cultural, adquiere esa religión, digamos, por herencia cultural, y es simplemente parte de su cultura. Muchos de esos budistas culturales, o como les llama nuestro maestro, budistas étnicos, que son budistas simplemente como herencia de su etnia, no necesariamente son practicantes muy formales del budismo propiamente dicho, pero se consideran budistas ellos y se les considera budistas en diferentes partes del mundo, precisamente por esa cultura subyacente en la que crece la gente, en la que se cría y con la visión del mundo que está integrada en su sociedad, ¿no? Entonces, ese es el caso de estos países, ¿no? Que acabo de mencionar. Y fíjense, curiosamente, la India no es uno de estos países. El budismo nació en la India hace 2500 años, pero estuvo durante muchos años, muchos siglos, incluso compitiendo con la religión previa, la religión predominante anterior al budismo, que ahora le llamamos hinduismo, ¿verdad? Pero después llegaron los musulmanes y los musulmanes invadieron la India y pues arrasaron con el budismo. Entonces, realmente en la actualidad lo que tenemos en la India es una especie de competencia, incluso guerra, podríamos decir, guerra entre el hinduismo y el islam, ¿no? El budismo pues quedó muy recluido a algunos rinconcitos por ahí y recientemente, más o menos desde los años 50 del siglo pasado hasta la fecha, el budismo ha regresado un poco a la India a partir de un movimiento muy importante que comenzó el doctor Ambedkar, un budista muy importante del que vamos a hablar el mes que entra. El mes que entra, ¿verdad? ¿Cuándo es el día del doctor Ambedkar? Octubre, el 14 de octubre, sí. Entonces, en octubre vamos a hablar del doctor Ambedkar, vamos a hablar de quién fue y de cómo logró esta especie de conversión en masa de una gran cantidad de hinduistas que pertenecían a la casta de los intocables, que se convirtieron al budismo en el año de 1956. Y por cierto, nuestro maestro Sangharakshita ayudó después, en ese periodo, a la consolidación, digamos, de todo ese proceso de conversión. Entonces, bueno, todo esto es para hablar de todos aquellos países en donde la gente, todos aquellos países en donde la gente es budista por default, ¿no? En nuestro país es diferente. Nosotros vivimos en un país mayoritariamente católico, ¿verdad? Creo que en el último censo, me faltó buscar ese dato, pero en el último censo en nuestro país, el catolicismo pasa como del 92%. Es muy, muy, muy dominante, muy dominante. Entonces, este tipo de escenas, una iglesia por aquí, por allá, son muy comunes en nuestro país, ¿no? En todos lados las encontramos, por supuesto, todos estamos familiarizados
con este tipo de imágenes y con este tipo de aproximaciones a la vida incluso, ¿no? Entonces, de alguna manera, el catolicismo, o podríamos decir como las ideas judio-cristianas, están completamente interconectadas con nuestra vida en sociedad, con nuestros contextos familiares muchas veces y con nuestra cultura como un todo. ¿Quién de ustedes nació en una familia católica? No, bueno, no todos, Brandon, no, ¿verdad? ¿Tu familia de qué tradición? ¿Cómo? Cristianismo, ajá. Ok, la tuya, Aarón, ¿tú no creíste? No, no fuiste criado como católico, ajá, ok. Sí, algunas familias son ateas, ¿no? O no se les inculca ninguna religión en particular, o hay familias que crecieron, no sé, muy minoritarias en México, pero algunas familias musulmanas, ¿verdad? En fin. Pero sí, pues casi que por default nacemos católicos aquí en México, ¿verdad? Incluso si no naciste católico, como es el caso de Aarón, pues has estado completamente inmerso en una sociedad católica, ¿verdad? En donde la cosmovisión está informada por ese tipo de ideas, ¿no? Entonces sí, la opción más a la mano para vivir una vida espiritual para nosotros, pues es el catolicismo, o si no, pues algunas otras formas de cristianismo, ¿no? Como es el caso de Brandon, como es el caso pues de algunas ramas del cristianismo que están bastante presentes en nuestro país. Pero pues es con lo que crecimos. Y bueno, puede suceder que uno va creciendo y llega un momento en el que pues uno se abre también a conocer sobre otras tradiciones espirituales. Ya sea muchas veces empezamos a oír de otras tradiciones espirituales, a veces en la escuela, ¿verdad? A veces en la escuela nos dan alguna clase de historia de las religiones o alguna clase de literatura y ahí aprendemos sobre el Bhagavad Gita, por ejemplo, o aprendemos sobre el Corán, qué sé yo, en nuestras clases de literatura universal. Entonces, bueno, vamos aprendiendo de otras religiones, ¿verdad? Y, y puede ser que tarde o temprano nos encontremos con que queremos vivir una vida espiritual y de pronto nos encontramos entonces con distintas opciones, ¿no? Nos encontramos en una especie de encrucijada porque nos encontramos verdaderamente con que pues nos hemos aproximado a varias opciones. A mí particularmente me sucedió, ¿no? Yo crecí como católica. Llegó un momento en el que me di cuenta que pues realmente el catolicismo no me convencía, no me satisfacía. La manera en la que yo lo puse en ese entonces, que fue como en mis 20s, fue como esta sensación como de que no me hacía falta, ¿no? No me hace falta eso, ¿no? Pero después, más adelante en la vida, me acerqué a la meditación como por otras razones que no tenían que ver realmente con una búsqueda espiritual. Yo me acerqué a la meditación como con una intención de, pues ayudar a que mi mente se aplacara un poquito, ayudar a estar en calma, ¿no? Y a través de la meditación me empecé a acercar al budismo y me empecé a dar cuenta de que realmente llevaba yo muchos años sin poder conectar con un sentido como de lo espiritual en mi vida y me di cuenta que tenía sed de eso. Me di cuenta que tenía sed de poder conectar con una aspiración más espiritual, más significativa, más profunda, con un sentido de significado en mi vida que sentía yo que había perdido a raíz de que había dejado la religión católica. Entonces me encontré con el budismo y te encuentras con esta especie de encrucijada de, uy, pues, ¿y ahora qué hago, no? Me encontré con el budismo que de pronto empezó a hacer, me gustó esta imagen que puse aquí porque empezó a convertirse en una especie de cosa un poquito nebulosa, pero que para mí empezó a adquirir como sentido, empezó a adquirir como una sensación de pues una posibilidad de vida que me abría horizontes que yo no había considerado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué pasa si el budismo te llama la atención? Y que si de pronto te encuentras que en el contexto de esta sociedad judeocristiana en la que hemos crecido, de pronto el budismo empieza a darte respuestas a los grandes interrogantes de la vida, ¿no?
De pronto te encuentras con que, pues de pronto te empieza a hacer sentido algunas de las cosas que empiezas a aprender en este contexto, ¿no? Y de pronto un buen día te encuentras, y esa es la experiencia de muchas personas, un buen día te descubres, híjole, pues tal parece que soy budista, ¿no? ¡Qué sorpresa! Yo aquí creciendo en un país católico en el siglo XX, en el siglo XXI, y de pronto resulta que parece que soy budista, ¿no? ¿No te pasó así, Marisol? ¿No te pasó de pronto que dices, parece que soy budista, ¿no? De pronto todo lo que empiezas a oír a partir de esta tradición te empieza a hacer sentido, lo empiezas a poner en práctica en tu vida, te empiezas a dar cuenta de que sí es un camino de una profundidad, bueno, de una, sí, de una profundidad, pues que yo encontré en su momento como inusitada, ¿no? Y que hasta la fecha la sigo descubriendo como una cosa increíble de significativa. Entonces, bueno, pues a las personas que nos encontramos con eso, que creo que hay varias en este salón que se encontraron con eso en un momento en su vida, ¿no? Nuestro propio maestro Sangharakshita, si quieres sentarte, Quetzali, para que las personas de atrás puedan ver, anda, perfecto. Sangharakshita, nuestro maestro, también habla así, ¿no? Que un buen día se descubrió que era budista, se dio cuenta que era budista. A él le pasó muy jovencito, a él le pasó a los 16 años, cuando se encontró con un texto increíblemente complejo que se llama el Sutra del Diamante, por ahí se lo encontró, lo leyó y se dio cuenta que era budista y que toda la vida había sido budista, ¿no? Pues a mí me pasó algo así más o menos. A ti también, Kimarati, te encontraste un día con que, uy, soy budista, ¿no? Como que te descubres de pronto que sí, estás siguiendo los pasos del Buda en tu vida de alguna manera, ¿no? Pero entonces para nosotros que nos encontramos con esa realización o este descubrimiento, de pronto vale la pena que nos pongamos a pensar, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué representa esto de que soy budista? ¿No? Evidentemente no es nada más un nombre, no es nada más una etiqueta. Muchas personas a veces se encuentran un poquito reacias a reflexionar o a concebirse a sí mismas como budistas porque no se quieren poner una etiqueta más, ¿no? Ya me puse esta etiqueta, ya me puse aquella etiqueta, ya me puse la de más allá. He estado creciendo, he estado como desprendiéndome de etiquetas. No me voy a poner una etiqueta más y me voy a llamar budista, ¿no? Entonces también esta resistencia a ponerse ese nombre, ¿verdad? Puede ser importante para algunas personas. Entonces, bueno, puede ser relevante de pronto que nos pongamos más allá de la etiqueta, ¿verdad? Más allá del nombre. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto de que descubrí el camino del Buda y lo quiero seguir? ¿En qué consiste, verdad? Entonces, bueno, es un poquito lo que quiero que reflexionemos el día de hoy. Y aquí me quiero ir a una respuesta, directamente a la respuesta. ¿Qué significa ser budista? Pues quiero ofrecer esta respuesta que da nuestro maestro Urgyen Sangharakshita. Aquí tenemos su foto. Él nació en 1925 y murió recientemente, apenas en el 2018. Y él es el fundador de nuestra orden, el fundador de la orden budista Triratna. La fundó más o menos hacia finales de los años 60. Y la manera en la que él lo pone es que el acto central de la vida de un budista es ir a refugio a las tres joyas. Eso es lo que nos hace budistas. Lo que nos hace budistas es que estamos yendo a refugio a las tres joyas. Y las tres joyas aparecen en esta imagen y también aparecen obviamente en nuestra kesa. Este símbolo que tengo aquí en el cuello se llama kesa y es de alguna manera el símbolo de nuestra ordenación. Y tiene aquí tres joyas, una joya de color dorado que representa al Buda, una joya azul que representa al Dharma y una joya roja que representa a la Sangha. Y quiero que exploremos a ver qué significa eso. Bueno, para muchos de ustedes ya es algo que manejan, pero nunca está de más, ¿verdad? Echarle una pensadita, ¿verdad? Y ver si realmente esto coincide con la manera en la que yo reflexiono, digamos, en mi propia práctica budista, ¿no? Porque nuestro maestro Sangharakshita es lo que decía.
Ir a refugio a las tres joyas. En eso consiste ser budista. Los budistas, lo que nos hace budistas es que estamos yendo a refugio a las tres joyas. Entonces, esta frase, ir a refugio a las tres joyas, ¿qué significa? Pues primero que nada, creo que es muy importante que reflexionemos que todos buscamos refugio en algo, ¿no? Todos buscamos seguridad en diferentes actividades, en diferentes cualidades, contextos, grupos. Buscamos, por ejemplo, refugio en nuestra pareja, ¿no? Ahí es donde buscamos un sentido de seguridad, de significado, de pertenencia, ¿no? Un sentido de que ahí hay algo que nos orienta, ¿verdad? Que nos da como una brújula, ¿no? Encontramos a veces significado o refugio en la familia, todos ese sentido de pertenencia en la familia. Yo creo que sobre todo precisamente con nuestra cultura judeocristiana tan fuerte, la familia en México es algo como muy central, muy central. No sé cómo sea en tu cultura, Brandon, creo que no tanto, ¿verdad? Las familias no son tan centrales en la vida de la gente, pero para nosotros, digo, ¿quién pasa más de una semana sin hablar con su mamá o con su papá? O bueno, los que son padres o madres con sus hijos, ¿no? O sea, estamos ahí pegaditos, 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 ¿verdad? A nuestras familias, ¿no? En tu cultura tampoco fue tanto así, ¿verdad, Viria Chandra? Tú eres también bastante desapegada de la familia, pero en nuestro contexto católico, uy, ¿no? Somos muégano, pero clavados, ¿verdad? Bueno, entonces sí, vamos a refugio a la familia, nos da sentido la familia de manera muy importante. Nuestros amigos, ¿no? Nuestra bolita de cuates con los que estuvimos en la prepa o en la carrera o quién sabe dónde, también nos dan un sentido de pertenencia y de cobijo, ¿no? Nuestra profesión, nuestro sentido, digamos, también como de prestigio en el contexto de nuestra profesión. A veces nuestro propio aspecto, sobre todo si somos personas guapas y jóvenes, como algunos de ustedes que están aquí en la audiencia, que son muy guapos y muy jóvenes, pues claro, de eso te da un sentido de seguridad y demás, ¿verdad? Nuestras posesiones, nuestro dinero, nuestros éxitos, y bueno, nuestras mascotas incluso, ¿no? Son este tipo de cosas lo que orienta nuestras decisiones y nuestras acciones. Esos son nuestros refugios, ¿no? Esos son nuestros refugios, digamos, más mundanos. Aunque en el budismo se nos dice que realmente estos son refugios limitados, porque tarde o temprano nos van a decepcionar, tarde o temprano se nos van a ir, se nos van a desmembrar, se nos van a desaparecer. Pues sí, tarde o temprano, pues la pareja, un buen día nos separamos, un buen día nos decepcionamos de él o de ella, un buen día la familia también se dispersa, nuestro sentido de belleza y de juventud claramente se va, ¿verdad? Nuestras posesiones materiales, en fin, no nos pueden dar un refugio seguro todas estas cosas. Y fíjense, a mí me gusta mucho reflexionar en la palabra refugio, porque me encontré con varios significados de la palabra refugio. Uno de ellos es, un refugio puede ser un escondite, un lugar en donde uno se esconde, ¿no? Se esconde de algo. Otro significado puede ser un lugar para guarecerse de las inclemencias del tiempo, por ejemplo, del frío, de la nieve, ¿no? Y ahí tenemos los refugios alpinos, que son muy característicos de zonas en donde las inclemencias del tiempo son intensas, ¿no? Un refugio puede ser también un lugar seguro. Y de todas estas maneras, estos refugios que buscamos, ¿no? Refugios como los que acabo de mencionar anteriormente, pues son justamente, ¿no? Lugares o contextos en donde nos guarecemos de las inclemencias de la vida, ¿no? Lugares o contextos en donde nos sentimos seguros. Pero como les decía, el Buda decía que finalmente todos esos son refugios inciertos, ¿no? Buscar refugio implica que dedicamos esfuerzo, energía, tiempo a buscar algo que supongo que me va a dar seguridad, que me va a dar bienestar, que me va a dar una sensación de certidumbre, ¿verdad? Entonces,
aquello en lo que buscamos refugio se convierte en una especie de brújula, en una especie de estrella polar que orienta nuestras vidas, ¿no? Nos orienta, nos ayuda a tomar decisiones, nos da un sentido de vida, un significado, ¿verdad? Sin embargo, como decíamos, frecuentemente buscamos refugio en cosas que a la larga no nos pueden dar ni la seguridad ni el bienestar que buscamos. Estamos como que parados en una especie de cuerda floja, ¿no? Que en cualquier momento nos va a dejar caer al precipicio. Y ya sabemos cómo se siente, ¿verdad? Cuando alguno de esos refugios de los que nos pescamos se rompe y nos deja caer al precipicio. Verdaderamente nos deja caer al precipicio. ¿Y cómo se siente, no? El dukkha, el sufrimiento que está asociado a esas experiencias puede ser muy, muy profundo. De hecho, el mismo Buda, antes de que fuera el Buda, cuando todavía era Siddhartha Gautama, se descubrió a sí mismo, ¿no? Que estaba buscando refugio en muchas cosas que finalmente estaban sujetas a la enfermedad, a la vejez y a la muerte, ¿no? Él decía, ¿por qué siendo yo mismo sujeto a la enfermedad, la vejez, la desgracia, el sufrimiento y la muerte, busco refugio en cosas que también se encuentran sujetas a esos mismos fenómenos? Y él se hizo la pregunta, ¿no? ¿Qué tal si hiciera yo algo distinto? ¿Qué tal si siendo yo sujeto a la enfermedad, la vejez, la desgracia, el sufrimiento y la muerte, buscara refugio en aquello que no nace, no enferma, no envejece, no se mancha y no muere? ¿Qué tal que yo encontrara aquello, verdad? Que no se mancha, que no muere, y que ahí buscara yo refugio, y que ahí buscara yo realmente orientación, certeza, significado, ¿no? Claro, pues lo primero que hay que preguntarse es, ¿qué es todo aquello que no nace, no envejece y no muere, verdad? ¿Qué es? Tú dime. Pues mira, aquí tenemos la respuesta, ¿verdad? Sí, pues las tres joyas. Justamente el Buda nos dijo, las tres joyas son aquello en lo que podemos encontrar un refugio seguro. Si yo me refugio en la mente iluminada, en el ideal de la budeidad, de la mente que despierta a la realidad, si me refugio en eso, no hay pierde. Eso no me va a decepcionar. Si busco eso para mi vida, eso no me va a dejar caer. Eso no me va a traicionar, ¿no? Ahí va a estar. De la misma manera, si busco refugio en el camino que conduce a despertar, al despertar, en las enseñanzas del Buda, si busco refugio en la verdad que el Buda enseñó, que es la joya del Dharma, eso tampoco me va a dejar caer, tampoco me va a decepcionar. Y por último, la comunidad espiritual, es decir, las personas que ya han logrado un cierto nivel de percatación, que ya han confirmado en su propia experiencia que el Dharma funciona, que el Dharma efectivamente te lleva hacia el despertar de la conciencia. Si yo busco refugio en esas personas, en esos sabios, ellos sí me van a poder orientar y tampoco me van a dejar colgada de la brocha. Esa es la joya de la sangha, la joya de la comunidad espiritual. Entonces ahí están las tres joyas, la joya del Buda, la joya del Dharma y la joya de las, ¿no? Ir a refugio a las tres joyas significa que entonces estoy dedicando esfuerzo, dedicando energía y tiempo a buscar seguridad, a buscar certezas, a buscar dirección en la vida, en esos tres grandes principios, que son los tres principios en torno a los cuales organizamos nuestra vida las personas que somos budistas. Entonces, las personas que somos budistas se dice que hemos puesto en el centro de nuestra vida a las tres joyas. Eso es finalmente lo que orienta nuestros pasos. Y aspiramos a que cada vez sean más centrales, ¿no? A que cada vez sean más centrales. Porque el acto de ir a refugio no es un acto, digamos, que es de sí o no, ¿verdad? No es como blanco y negro. Es un acto que se va profundizando.
que empieza por un pequeño vislumbre, ¿no? De que, ay, mira, eso suena bien, ¿verdad? Eso como que tiene sentido, ¿no? Y poquito a poquito empieza a colocarse en un nivel cada vez más central. Cuando nosotros nos ordenamos y nos dan nuestra quesa, nos dan nuestro nombre, se dice que nuestro preceptor o nuestra preceptora ha visto en nosotros que ya estamos yendo a refugio de una manera muy firme, de una manera muy cierta, o sea que ya no nos caemos, ¿verdad? Si un día me deprimo o si de pronto paso por un bache de inspiración, ya no se me olvidan las tres joyas. Las tres joyas sí están muy en el centro de mi vida. Eso no quiere decir que no tengamos refugios falsos o refugios limitados, ¿no? Yo claramente me doy cuenta que tengo muchos refugios limitados. Bueno, pues mi pareja, mi familia, ¿verdad? Mi sentido de estatus, me recuerdo que por supuesto que también el ego, finalmente el ego es el refugio limitado último, ¿verdad? Y que ahí está, en la medida en que no estoy iluminada, pues ahí están esas cosas de las que me cuelgo también. Pero las tres joyas claramente ya tienen una centralidad muy importante en mi vida y yo sigo practicando con la esperanza de que esa centralidad que tienen las tres joyas en mi vida llegue un momento en el que verdaderamente sea absoluta y todos los otros refugios ilimitados y falsos dejen de serlo. Deje yo de relacionarme con todo aquello como refugio, ¿no? Y sí, en la medida en que las personas van profundizando su camino en el Dharma, eso empieza a suceder, ¿verdad? Verdaderamente las tres joyas empiezan a adquirir cada vez esa mayor prominencia y centralidad. Entonces, ir a refugio a las tres joyas es en lo que consiste ser budista. Es en lo que consiste convertirse al budismo, ¿no? Sobre todo nosotros, ¿verdad? Que crecimos en una sociedad judeocristiana, pues sí nos convertimos al budismo en el sentido de que pues es una tradición, es una cultura, es un camino que no nos es, digamos, culturalmente inmediato en términos de, no es lo que tenemos a la mano en primera instancia en la cultura en la que crecimos, ¿no? Entonces sí hay un proceso de conversión, podríamos decir, y ese proceso de conversión en nosotros tiene que ver con eso, tiene que ver con ir descubriendo esas tres joyas, ir estableciendo un compromiso con las tres joyas. Pero es un compromiso que no adquirimos simplemente porque nacimos en el seno de una familia y así me pusieron, ¿no? Me pusieron Sarayoti y pues ya, eres budista chiquita, ya, aquí naciste. No, ¿no? Y fíjense que tenemos esa gran ventaja nosotros, los budistas, que no nacimos en un país budista, que es que tenemos que tomar la decisión de ser budistas. Tomamos la decisión. Establecemos ese compromiso de manera consciente. Y eso nos da la verdad es que sí siento que nos da una ventaja sobre otros budistas que son budistas étnicos, que terminan por ser budistas, son budistas de nombre, pero realmente no están practicando el Dharma. Y se han dado cuenta seguramente. Eso pasa con el catolicismo en México. Muchísima gente que, pues sí, en términos culturales, nació católica, ¿verdad? La bautizaron, incluso se casó por la iglesia, pero pues nunca va a misa, no conoce la Biblia, no conoce realmente los evangelios, la palabra de Cristo. No, no, olvídate, ni siquiera tienen una práctica ética cercana a las concepciones éticas del catolicismo, ¿no? O sea, la gente puede ser pues, católica de nombre, nada más. Pues a los budistas en algunos lugares les pasa lo mismo. Pero nosotros no, nosotros como nacimos en un país que no es budista, pues tomamos la decisión de ser budistas en un momento dado de nuestra vida. Y esa decisión toma la forma, digamos, como de un compromiso, ¿no? Es un compromiso que adquirimos voluntariamente, internamente, personalmente. Algunos de ustedes son mitras en esta comunidad. A ver, ¿quién quiere levantar la mano los que son mitras? Marisol, ¿verdad? Yamil, Adolfo, ay, qué discretito, mira. Amelia, Jorge, ¿verdad? Y eso significa que en un momento dado ustedes se descubrieron, ¿verdad? Católicos, ¿no? Bueno, probablemente en un momento dado, pero
se descubrieron budistas, ¿no? Y decidieron tomar este compromiso, no nada más con su práctica budista, sino con la comunidad que practican, que es la comunidad Triratha, ¿no? Y entonces hicieron una ceremonia en la cual prendieron una vela, ofrecieron un incienso, los acompañamos en esa ceremonia, en la que de alguna manera le estaban dando voz, le estaban dando expresión a ese compromiso, a esa orientación de vida que han decidido tomar, ¿no? Y todos ahí, como la comunidad que estuvimos atestiguando esto, pues estamos ahí para sostenerlos, para impulsarlos, para apoyarlos en esta decisión, ¿no? Si alguno de ustedes quiere saber más sobre esto, de qué significa ser mitra, pues se puede acercar a alguno de ellos y preguntarles, ¿verdad? ¿Cómo fue que decidieron hacerse mitras y en qué consiste el asunto? Pero bueno, entonces eso es un compromiso que se adquiere voluntariamente. Y ahora, una cosa muy importante es que vamos a refugio constantemente, no nada más una vez, ¿no? No nada más el día que nos hicimos mitras, no nada más el día que descubrimos, ay, mira, los principios budistas me laten. Una vez que descubres los principios budistas me laten, ¿verdad? Entonces se convierte en una decisión cotidiana el utilizar esos principios como una brújula para tu vida, ¿sí? Entonces estamos yendo a refugio, por eso es bonito conjugarlo en el gerundio, ¿verdad? Estamos yendo a refugio cotidianamente, constantemente, ¿no? Es algo que va adquiriendo profundidad, como lo decía hace ratito, ¿no? Y cuando nosotros cantamos al inicio de una sesión, antes de sentarnos a meditar, cantamos los refugios y los preceptos. Estos que están aquí en la pantalla son los refugios en Pali. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Esto significa al Buda, a refugio, yo voy. Al Dharma, a refugio, yo voy. A la Sangha, a refugio, yo voy. ¿Sí? Y después lo cantamos, decimos, por segunda vez, al Buda, a refugio, yo voy. Ta, ta, ta. Por tercera vez, al Buda, a refugio, yo voy. En el budismo es muy común que hagamos las cosas por primera vez, por segunda vez, por tercera vez. De alguna manera estamos acordándonos que al reiterar este compromiso se va haciendo más real en nuestra vida, ¿no? Ahora nada más para terminar, pues quiero abundar un poquito más en qué significa esto de las tres joyas. Claro, como decíamos, son los grandes valores o los grandes principios en torno a los cuales gira la práctica espiritual de los budistas, ¿no? Como decíamos hace rato, es en estas tres joyas en donde podemos encontrar la liberación del sufrimiento. Y es en ellas en donde podemos encontrar un verdadero refugio, un verdadero sentido de certeza y de significado, ¿no? Entonces decíamos que son la joya del Buda, el ideal de la iluminación, la joya del Dharma, el camino que conduce al despertar, y la joya de la Sangha, que es la comunidad espiritual de los que siguen los pasos del Buda. Al orientar nuestra vida hacia nuestro propio crecimiento y desarrollo espiritual, nos podemos hacer estas tres preguntas, ¿verdad? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Porque podemos pensar en nuestra vida como si fuera un camino. La metáfora del camino es muy bonita para pensar en nuestra vida, ¿no? Es un camino que va a algún lado, ¿verdad? Los caminos van a algún lado. Entonces, ¿a dónde vamos? Si tomas el camino budista en tu vida, ¿a dónde vamos? Tiene un final, tiene una meta, tiene un objetivo, ¿no? Y ese final es justamente el despertar, el lograr, el alcanzar la misma experiencia de claridad, de compasión, de sabiduría que alcanzó el Buda en el momento de su iluminación. Queremos llegar ahí mismo, ¿no? Pues eso de a dónde vamos, esa meta, finalmente es la joya del Buda, ¿no? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos ahí? Pues ahí tenemos el manual, ¿verdad? El manual, la guía, el mapa.
las instrucciones. Esa es la joya del Dharma. Es el camino triple, que ahorita vamos a ver en qué consiste, ¿verdad? Ética, meditación y sabiduría son los tres ingredientes de ese mapa que nos va a llevar a la meta del despertar. Y luego, ¿con quién caminamos? Evidentemente no caminamos el camino a solas. Caminar el camino a solas se podría, ¿verdad? En principio, en teoría, pero es súper difícil, ¿verdad? Muy difícil caminar un camino a solas. Cualquier camino, es muy difícil caminarlo a solas. En cambio, en compañía de otros que están siguiendo los mismos pasos que yo, le damos como mucha más fuerza a ese camino y nos apoyamos mutuamente en ese caminar, lo cual se hace muy, muy positivo, ¿no? Entonces eso, la joya del Buda es la meta hacia dónde vamos. El Dharma lo podemos también concebir como el instrumento, ¿verdad? Que nos permite llegar a la otra orilla. Es como si pudiéramos pensar en que vamos a cruzar un río, vamos a cruzar un cuerpo de agua, y la budeidad es la otra orilla. A veces así se habla en los textos budistas de la mente iluminada. Es la otra orilla, ¿no? Pero claro, para alcanzar la otra orilla necesitamos algún medio, algún instrumento, y ese es el Dharma, es la balsa con la que llegamos a la otra orilla. Y la sangha, a mí me gusta pensar en la sangha casi como si fuera el remo. No nada más hay que subirse a la balsa, ¿verdad? Después hay que remar para llegar a la otra orilla. Y la sangha es casi como si fuera el remo, es el apoyo que nos ayuda a llegar a la otra orilla. Ahora, el ideal de la iluminación. Fíjense que nuestro maestro Sangharakshita habla de la iluminación como un ideal. Él nos habla del ideal de la iluminación humana. Y nos pregunta, digamos, ¿cuál es el ser humano ideal? Si nosotros pensamos en el ser humano ideal, pues podríamos decir, es el ser humano que ha desarrollado al máximo todo su potencial de inteligencia, todo su potencial de claridad, de sabiduría, de compasión. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, cómo a lo largo de nuestra vida, poquito a poco vamos empezando a abrirnos a ese potencial. Cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, pues estábamos ahí medio en pañales, ¿no? Pero si volteas a tu vida, volteas a ver tu vida de cuando eras adolescente a la fecha, pues cómo seguro que te puedes dar cuenta, aún los que son jóvenes, ¿no? Cómo algo se ha abierto, ¿no? Y empiezas a crecer. Realmente la palabra crecer es muy apropiada, porque tus potencialidades, tus capacidades empiezan como a florecer, a desenvolverse, ¿no? Bueno, imagínate que eso puede llevarse a su máxima expresión, que todo tu potencial humano puede florecer y convertirse en el gran árbol magnífico que puede ser una mente humana, ¿no? Pues ese podríamos decir, ese es el ser humano ideal. Ese es el ser humano ideal y es el ser humano iluminado, precisamente. Y bueno, cuando yo tomo el camino budista, lo que estoy diciendo de alguna manera ese es el ideal para mi vida. Ese es el ideal que quiero para mi vida, esa posibilidad de desarrollar mi potencial humano al máximo. Esa es, digamos, el ideal de la budeidad. Y me gusta mucho pensarlo en esos términos, ¿no? Pensarlo como simplemente el potencial humano desarrollado al máximo. Porque si lo concibo de esa manera, me doy cuenta que la naturaleza humana más profunda es la mente iluminada. Es intrínseco a la naturaleza humana. No es ajeno, no es algo que venga de afuera, no es algo que te otorga a nadie, es algo que corresponde a tu propia naturaleza última, expresada en su máxima expresión, ¿no? Entonces es la naturaleza humana más profunda, la iluminación. Incluso si le quieres quitar toda la jerga budista, ¿no? Yo llegó un momento en el que me encontré en una crisis de fe muy fuerte y me sentía yo súper conflictuada y estaba yo con este rollo de
¿qué significa realmente ser budista? A ver, voy a quitarme de encima todas esas palabras. La palabra Buda, la palabra Dharma, la palabra Sangha. Toda esta historia de que estoy practicando el camino triple y de que la meditación, me voy a quitar de encima todas esas palabras y todas esas concepciones que de alguna manera he ido adquiriendo a lo largo de estos años y voy a tratar de poner en los términos más llanos, más inmediatos que pueda. ¿Qué quiero hacer con esta vida? ¿No? ¿Qué quiero hacer con esta vida? Tengo, no sé por cuánto tiempo, esta vida, ¿no? ¿Qué quiero hacer con ella? ¿No? Y me acuerdo de la experiencia, por cierto, estaba yo en la India y estaba yo en una convención de nuestra orden. O sea que miren, ya como Dharmacharya, ya te puedes tener este tipo de crisis de fe. Claro que hay crisis de fe y hay baches en la inspiración en todo momento de la vida, pero en ese momento me lo planteé yo, ¿no? ¿Qué quiero hacer con esta vida? Y lo fui poquito a poco formulando, lo fui como que estaba yo camine en la parte de arriba de un monasterio, ¿no? Viendo ¿cómo se llama? El templo Mahabodhi allá en el fondo, ¿no? Que tú lo conoces también, ya tú has estado ahí. Ahí estaba dando vueltas y vueltas y vueltas y poquito a poquito fue surgiendo en mi mente esta formulación, ¿no? Yo lo que quisiera es poder expresar mi máximo potencial. En esas palabras me puse, poder ser mi mejor versión, pero llevada a sus últimas consecuencias, ¿no? Y me di cuenta que de lo que estaba yo hablando era de la iluminación. Después de que lo formulé, porque así lo formulé en esos términos, ¿no? Quisiera yo poder expresarme, expresar lo mejor que puedo ser, lo más elevado que puede ser este ser humano, ¿no? En su máximo potencial. Y quisiera ponerme al servicio de otros para que pudieran lograr hacer lo mismo, ¿no? Y después me volteé a ver y dije, pues es lo que estoy haciendo. Es lo que estoy haciendo con mi vida y fue un momento, para mí fue un momento muy importante ese, ¿no? De realmente, o sea, poder haber formulado mi ir a refugio a las tres joyas, sin todas esas palabras que incluso podrían sonarnos un poquito como ajenas, incluso como pertenecientes a otra cultura, ¿verdad? ¿Quién sabe qué significa esto? Ir a refugio al Buda, el Dharma y a la Sangha, ¿no? De pronto ponerlo en mis propias palabras fue muy evidente que eso era lo que yo quería, ¿no? Eso era lo que estaba yo haciendo. Y eso se llama, ¿verdad? Ser budista. Y eso se llama ir a refugio a las tres joyas. Entonces de pronto me dije, estoy en el lugar correcto y estoy haciendo lo que quiero hacer. Y fue muy hermoso ese momento. Bueno, el Dharma. El Dharma es el camino que conduce al despertar, que consiste básicamente en la práctica de la ética, la práctica de la meditación y el cultivo de la sabiduría. La práctica de la ética tiene que ver con la vigilancia de nuestros estados mentales para poder decidir o identificar cuáles estados mentales son hábiles y entonces esos cultivarlos y cuáles estados mentales son torpes y entonces esos tratar de no darles tanto aire, ¿verdad? En la vida, no darles tanto espacio. Simplemente porque me conducen al sufrimiento, ¿no? No quiero tener hábitos torpes, estados mentales torpes en mi vida, porque a partir de ellos sufro, ¿no? Y los estados mentales torpes son los que están informados por la avidez, la aversión y la ignorancia y todos sus derivados, ¿no? La meditación, bueno, es el segundo elemento del camino triple. La meditación es el cultivo activo de cualidades mentales particulares, de estados mentales hábiles. En particular, el estado de la atención consciente, el estado de las emociones positivas de diferentes tipos y, por supuesto, el estado de claridad y de percatación que también puedo cultivar con la meditación. Y la sabiduría, bueno, podríamos decir, es el surgir de la visión clara, es la posibilidad de comenzar a ver la realidad, comenzar a ver las cosas tal y como son, ya quitándome los velos de la confusión y de la ignorancia de los ojos, ¿no?
Y por último, la comunidad espiritual. Fíjense que la palabra sangha, la palabra comunidad espiritual, en el budismo se refiere a tres cosas, por lo menos tres cosas. La comunidad espiritual de los monjes y las monjas, es decir, los que han tenido una ordenación monástica, esos, particularmente en la tradición más antigua del budismo, las sanghas son los ordenados, ¿no? En las tradiciones más recientes tenemos que la sangha, particularmente algo que se llama la Mahasangha, son todas las personas del pasado, del presente, del futuro que están practicando el Dharma. Todos los que practicamos el Dharma. Y por último, también podemos considerarlos como la Arya Sangha. Arya significa los nobles, la sangha de los nobles. La Arya Sangha como el conjunto de los discípulos del Buda que han alcanzado la visión clara, que han alcanzado, han entrado ya al camino trascendental, podríamos decir. Cuando pensamos en la Sangha como un refugio, es el Arya Sangha la que es un refugio, ¿no? Es la comunidad de los iluminados, podríamos decir, la que nos funciona como una fuente de orientación y de sentido en la vida, ¿sí? Sin embargo, fíjense, nuestra sangha local, aquí tenemos a nuestra sangha local, ¿verdad? Tenemos el día en que Claudio se hizo mitra, precisamente, y aquí tenemos a Kemarati presentándolo, ¿no? Aquí tenemos nuestra rupa. Nuestra sangha local es el contexto en el que practicamos, ¿no? Es, digamos, la comunidad que nos da un cobijo cotidiano. Si bien no es un refugio último, no es un refugio seguro, a menos hasta cierto nivel, nos funciona como un refugio porque es un espacio en el que nos podemos sentir apoyados para caminar el Dharma. Nos podemos venir aquí los jueves en la tarde a escuchar una charla, a meditar juntos, y ese tipo de cosas que hacemos juntos realmente nos apoyan en caminar el camino, si es que decidimos que eso es lo que queremos hacer. Pero fíjense, aún si no son budistas, aún si no quieren ir al refugio de las tres joyas, seguro que las tres joyas las pueden ver como ideales muy bellos en esta vida, ¿no? Seguro que esas tres joyas igual y les representan, aunque no quieran ir a refugio a ellas de manera última, seguro que les representan cosas atractivas, ¿verdad? Si no, no estarían aquí. Entonces, independientemente de que sean o no sean budistas, se pueden aprender a relacionar con las tres joyas de una manera que les apoye, simplemente que les apoye a tener una vida más profunda, más significativa, más feliz, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se nos pasó 10 minutos el tiempo, ya hablé mucho, con todo y que hoy me siento mal, porque hoy me está como que entrando una gripita, pero ya ves, me pongo a tirarme un rollo y me voy de corridito, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias a todos por venir el día de hoy. Gracias.